Gracias por recordar, me había acordado. Sí, entonces digamos que en un momento de dificultad, de susto, de alegría intensa, de cualquier cosa que puede suceder, la mujer puede ovular en ese momento. Entonces, al ovular, de repente se empieza a bajar el óvulo y el mismo proceso del cuerpo, que ya está preparado para 2 días después empezar a expulsar la sangre con el óvulo, lo va a hacer. Entonces, una persona, a pesar de que tenga regularidad en su periodo menstrual, si se ve sometida a alguna situación de estrés o de alegría extrema, puede ovular. Entonces, eso provoca entonces que aunque tiene un tiempo muy fijo de menstruar, le sucede una cosa fortuita y va a menstruar. Entonces dice aquí que hay en lo referente a la determinación del periodo menstrual dos tipos principales. Periodos que dependen del tiempo y periodos que dependen del cuerpo. Entonces habla de un periodo, por ejemplo, que una mujer puede tener un periodo temporal, tal como un periodo menstrual de una semana y no tener un periodo corporal. Y puede también tener ambos a modo, en forma conjunta. Por ejemplo, un periodo regular. Dice que el periodo regular en el que existen lapsos fijos entre cada observación de signos de impureza. Por lo tanto, una mujer que observa signos de impureza en lapsos fijos de 40 días, tras 4 observaciones puede establecer su periodo menstrual y está prohibida a su marido en el 40º día a partir de su observación anterior. O sea, por ejemplo, si tiene, si ya está con esto que le digo que es un periodo regular, le llega todos los 20 de cada mes. Entonces, ella va a empezar ya durante 4 periodos, después de que ya ha estado empezando a observarse a sí misma, durante 4 periodos se ha dado cuenta que cuáles son los días en que empieza a mostrar algún tipo de muestra. Porque algunas empiezan con un pequeño sangrado, con gotitas, hay otras que no, que de una vez viene el periodo completo, ya sea en la mañana, la tarde, la noche. Algunas tienen dolor, otras no sienten nada. Entonces, para evitar tener relaciones sexuales en un momento en que ya está a punto de que le va a venir el periodo, sabiendo que es regular, ella misma se observa cuáles son sus manifestaciones corporales previo a que empiece el periodo. Como explicamos ahorita, si es un día 20, entonces ella sabe que el 20 le va a venir, pero tiene que estar atenta el día 19 en la mañana a ver si ya no tiene alguna muestra o el día 19 en la tarde, pero ya está segura que el 20 ya tiene su periodo. Entonces, a partir del 19, ya tiene, en la tarde ya tiene que estar teniendo una separación completa con su esposo porque puede empezar en ese momento. Entonces, hay que hacer esa separación. El periodo mensual, cuando la aparición de los signos de impureza se repiten en un día específico y fijo del mes, en 3 ocasiones consecutivas. O sea que en 3 meses, las muestras le dijeron, por ejemplo, resulta que ella, volvemos al mismo ejemplo, ella le viene el 20 del mes, pero resulta que ya el 18 empieza con muestras y se dio cuenta durante 3 meses consecutivos que el día 18 del mes empezó a salirle unas pequeñas gotitas de sangre. Entonces, a partir de ese momento, tiene que haber separación. ¿Por qué? Porque aunque no tenga un sangrado total, el hecho de que haya una pequeña gotita del mecor del útero, entonces eso indica que ya
está a punto de venir la menstruación. Una pequeña gota de sangre, aunque sea chiquita, la impurifica. Entonces ya no pueden haber relaciones sexuales en ese momento, a pesar de que sea el día 18 y sepa que le va a venir el 20, ya es una muestra, ya no puede, ya tiene que haber separación. Eh, la mujer está prohibida a su marido ese día específico del mes en el que se registran las observaciones de los signos de impureza, ¿verdad? Sí, por ejemplo, eh, fue una pena y desde el día 15 le empezó con unas pequeñas gotitas, ya ahí no, aunque no tenga un sangrado abierto total, sino hasta el día 20, pero si desde el 15 le empezó, ya ahí tiene que hacer su separación. Existen otros tipos de periodos menstruales citados por la ley, o sea, por la alhaja, mas el modo de establecerlos es complicado, por lo tanto una mujer debe anotar las fechas de inicio de su periodo menstrual de acuerdo con el calendario hebreo, el día de la semana en que se inició, la hora de inicio y los signos físicos y dolores que precedieron al inicio del periodo menstrual. Con todos estos detalles debe consultar con su rabino para que le sea establecida con toda precisión la regularidad de su periodo menstrual. Antes, a- antes no, todavía en Israel es así, porque sobre todo en los lugares eh, muy jaredí, muy religiosos, en esos lugares, eh, por ejemplo, ay, justo está ahorita al lado. Eh, digamos, esos lugares, las mujeres por lo general lo que tienen son teléfonos kosher. Teléfonos kosher son aquellos telefonitos chiquititos que uno abría y cerraba, que son solo de teclado y números y que tienen una pantallita chiquita en blanco y negro, pero que no se pueden tomar fotos, que no se pueden videos, que nada de eso. Se pueden mandar mensajes de texto y todo, pero no hay apps para bajar a esos teléfonos. Entonces, esos teléfonos, este, kosher que tienen ellas, no pueden bajar una aplicación, pero hay ahora varias aplicaciones, se las voy a buscar para mandárselas en el grupo. Entonces, uno pone, es muy sencillo ahí y tiene un montón de leyes, es muy, muy bonita esa app, porque lo que hace es, no la tengo, bueno, no tengo el teléfono aquí, dándolo. Eh, digamos, uno pone la fecha en que le vino la menstruación y entonces y el primer día y el último día. Entonces ella le va haciendo el cálculo de el día en que le va a tocar ir a la migna. Por supuesto que, y hay otras cosas que facilitan mucho el periodo de saber cuándo le va a venir la menstruación y cuándo todavía está pura, que no tiene ningún problema. Pero el asunto es que digamos, eso es como para una mujer que es regular y aún así una muchacha tiene que revisarse en la forma como les dije, con los pañitos y todo, para darse cuenta de que no está sangrando, porque a veces introduce el dedo como dentro de la vagina y lo palpa hacia alrededor y tal vez tiene unos 2, 3 días que nada, y resulta que hay entre los plieguecitos de la vagina, hay todavía poquitos de sangre. Cuando saca la telita, se da cuenta que todavía tiene restos de sangre. Entonces, eso una app no te lo puede decir, pero sí es mucho más fácil para uno hacer los cálculos. Entonces, aún así, es mejor que la tengan. Pero en Israel todavía están unos calendarios que son como un juego de tablero, vieran qué interesantes que son. En México también los tienen porque los hacen, creo que en México los mandan para Israel. Mi amiga Becky Chayo me enseñó a hacer el cálculo y vieran qué ruda yo para entender eso. Me costaba un montón porque, porque es un cálculo un poco extraño porque entonces de veras que son como un tablero con fichas. Entonces tiene fichas verdes, fichas amarillas y fichas rojas. Y entonces uno es como jugando un tablero.
tiene la fecha, es así un calendario grandísimo con todos los números. Entonces uno va marcando en qué mes, en qué momento le puede venir, más cuando una persona es irregular. Entonces uno pone en el tablero eh, los días, los verdes son como los días limpios. El amarillo es como, atención, mucho cuidado ya pronto. Y rojo ya es cuando está con el sangrado y los días posteriores de revisión, cuando uno tiene que estar todavía revisando, que son los días blancos, pero, pero si dicen días blancos no porque sean blancos, sino porque uno tiene que estar contando sus días hasta que realmente esté blanco y a partir de que uno se revisa. Ya, esa es la clase que yo tendría que entrar. Este, ya les dije que me la cambiaran, pero no han hecho nada, siguen haciéndola el mismo día. La cuestión es que, digamos, cuando se ponen las fichitas es mucho más fácil calcular. Entonces, ya cuando está en el periodo, se van poniendo las fichitas en rojo. Eh, si es una mujer que le dura mucho tiempo el periodo, entonces se van poniendo siempre las fichitas, pero si no le alcanzan y todavía sigue el periodo, entonces marca como con un lapicero rojo. Entonces, es todo digamos, como una ruta, como toda una ruta, una guía de ruta de todo el año para ir viendo en la regularidad e ir conociendo el cuerpo de uno e ir viendo cómo se va marcando de modo tal que cuáles son las cosas que le van a facilitar poder hacer todos los cálculos necesarios para ir conociendo el cuerpo y el ritmo menstrual que tiene. Y entonces a partir de ahí es mucho más fácil saber qué días ya empiezan como las muestras. Es muy interesante para conocerse como el cuerpo de uno, porque es muy importante saber esas cosas para una misma, ¿verdad? Para conocer su propio cuerpo. Entonces, esos mapas son buenísimos, pero sí es un poco incómodo porque sí es como una cartulina grandota y uno va marcando ahí. Entonces después, digamos, uno cuenta ya los días y dice, en esta fecha me va a tocar de nuevo. Pero depende mucho de la regularidad de la persona, depende de las situaciones, de las circunstancias alrededor, de los problemas que tenga, de si, inclusive el otro día, ¿se acuerdan cuando hablaba de la Natalie que hablaba de si uno tiene cerca una de esas antenas de celular? También el cuerpo de la mujer, como sabemos, ha cambiado mucho a través de toda la historia de la humanidad, porque, eh, digamos, antes los procesos eran muy naturales. Cuando oscurecía, la gente se iba a dormir y cuando aclaraba, la gente se levantaba y tenía su rutina diaria, sus trabajos, sus cosas, el campo, lo que fuera. Pero entonces era como las horas de día y las horas de noche. Entonces el cuerpo tenía una regularidad y la mujer tenía por sí misma una regularidad muy importante para conocerse. Pero ya ahora con todo lo que tenemos una antena por acá o vamos para allá, ya es muy diferente el cuerpo de la persona. A veces estamos con esos zumbidos en la cabeza que estamos ya todos invadidos de ondas de todo tipo, ¿verdad? Electromagnéticas de todo tipo, no solamente celulares, sino todo, hasta tenemos microondas en la casa que nos varía también funciones del organismo. Entonces, con esos cuadros, voy a ver si logro conseguir alguno y, y lo traigo para que lo podamos ver. Eh, Todavía nosotros empezamos año en octubre, tal vez todavía se puedan conseguir, eh, porque sí los envían a las mujeres en diferentes partes donde los piden.
uno da como una cuota y entonces se los hacen llegar. Eso es para irse conociendo, digamos. Si una persona ya se conoce muy, muy bien y sabe que y conoce su cuerpo, pues entonces no necesita estar como haciendo muchos cálculos, ya lo sabe todo de cuándo le va a venir o cuánto usualmente le dura su periodo menstrual, porque hay mujeres que les duran 3, 4 días y ya después de ahí empiezan a contar sus días blancos. Hay mujeres que les dura una semana, hay mujeres que les duran más. Hay mujeres con problemas de salud, como por ejemplo las que tienen algún problema hormonal o cuando ya uno se va acercando a la menopausia, entonces tiene muchos cambios hormonales muy fuertes y a veces se le va el periodo por un tiempo o a veces conozco de mujeres que resulta que se les fue el periodo, fueron a la migbe y porque ya estaban en su proceso de días blancos y fueron a la migbe y 2 días después les volvió a venir la menstruación. Entonces, pasa con esa situación que es que como está habiendo cambios hormonales por la menopausia, entonces está muy loco el sistema reproductor y todo, y además este, necesita como ir ya como regularizando cuál va a ser su situación de vida. Cuando empiezan los calores y después el frío y en un instante está uno con un calor y otra vez con frío. Es algo realmente muy molesto. Por lo general, la mayoría de las mujeres es un proceso de un año. Unas pocas no llegan a sentir nunca ningún proceso de ese tipo y otras a veces se tienen 2 años. Hace poco conocí una señora que estaba muy triste porque me dijo, tengo 10 años de estar con esto. O sea, con problemas provocados por la menopausia. Entonces era muy molesto para ella porque también no solamente eran los fríos y los calores, sino que como que su organismo o su pituitaria le mandaba información errónea o quién sabe qué, pero varios tiempos sin tener ya la menstruación y de repente le venía y eran hemorragias de un mes completo y estaba muy triste. Y sí, todo eso pues hay formas de regularizarlo, ¿verdad? Pero sí dentro del periodo, digamos, para la actividad sexual de la pareja, eso sí hace un desbalance total. Bueno, entonces dice aquí, el periodo corporal es el lazo que se caracteriza por no estar relacionado necesariamente con un día en particular. O sea, hablamos hace un momentito que es un periodo menstrual corporal. ¿Y cuáles son los signos? Porque también dijimos que un periodo menstrual temporal, son dos, temporal y corporal. Entonces, en este que estamos hablando en este momento es el corporal. Dice, toda la regularidad de este periodo se basa sobre las sensaciones corporales esenciales que la mujer acostumbra a experimentar antes de comprobar signos concretos de impureza. Este tipo de periodo menstrual es muy común y casi todas las mujeres lo poseen, aunque no siempre toman conciencia de sus sensaciones corporales. O sea, las sensaciones corporales vienen siendo como eh, yo me acuerdo que una persona decía, ella no podía quedar embarazada. Entonces, eh, lo que le mandan a una mujer es que después de que le ha pasado la menstruación, empiece a tomarse la temperatura todos los días. En la mañana, apenas que se despierta. Entonces, se toma la temperatura a ver cuánto la tiene. Normalmente la temperatura oscila entre los 35 y 36,5, normalmente cuando uno se levanta en la mañana. Entonces, cuando ya empieza a subir 37, 37,5, 37,3, 37,7, o sea que ya se empieza a ver que sube, ese es el periodo de ovulación. Y después se mantiene la ovulación y ella sigue tomando la temperatura y ya sabe que ese es el momento en que puede quedar embarazada. Entonces, en el momento de la ovulación, ella está tomando la temperatura y se da cuenta que está ovulando. Entonces, le dura el periodo más o menos de ovulación como unos 3, 4 días
eh, de una sola temperatura alta y después va hasta una semana y empieza a bajar. Entonces, cuando empieza a bajar en la temperatura, esos son signos, lo que está aquí hablando, de que uno se está dando cuenta que en ese momento está ovulando y después empieza a bajar la temperatura. Cuando nos llega ya otra vez como 35, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estaban en medio de la pandemia, lo hacían, le ponían un termómetro electrónico para tomarle la temperatura cuando uno iba al supermercado o así? A mí me sorprendía esos cambios de temperatura porque usualmente uno en la casa nos está tomando la temperatura todo el tiempo. Pero si, por ejemplo, la temperatura corporal no tiene nada que ver con el calor que uno sienta o el frío que uno sienta. En esa época íbamos caminando para la sinagoga del CIS. Íbamos caminando y cuando llegaba a la puerta de entrada estaba el muchacho con la pistola así listo para ponerle, tomarle la temperatura a uno. Y me sorprendía mucho que yo iba ya cansada y sudada y tal vez una mañana con sol y ya iba con calor y todo, ¿verdad? Y llegaba al portón de la entrada y me tomaban la temperatura y tenía 34, por decir algo. Varias veces hasta menos de 34, o sea, una temperatura muy, muy baja. Y yo no tenía frío, tenía calor, porque venía caminando, estaban haciendo ejercicio. Yo pensaba que eso también podía servir, hacerle subir la temperatura a una, pero no. Entonces resulta que esos cambios de temperatura son muy importantes en el organismo y nosotros no los conocemos. Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo, puede darse cuenta de que esos cambios, ya cuando la mujer empieza a bajar la temperatura y bajar, entonces es cuando se da cuenta de que ya va a empezar el periodo menstrual. Ya después, cuando pasa el periodo menstrual, se regulariza con una temperatura de unos 36 y medio. Y ya después después de que ella empieza a ovular, empieza a subir de nuevo. Entonces, eso es muy común. Por eso es lo que está diciendo aquí que, aunque no siempre toma conciencia de sus sensaciones corporales, si la mujer es escrupulosa en considerar las sensaciones corporales en el día de la observación de vestigios de sangre o inclusive durante el día anterior, podrá establecer el periodo corporal. O sea, es algo como de observación. Algunas mujeres tienen como una pesadez porque ya está como bajando todo simplemente hacia el útero para salir, empezar la expulsión de la sangre. A veces sienten como una inflamación, el estómago inflamado, se les inflama el estómago. Otras sienten una presión como vulvar, como que en la parte de la vulva sienten como un dolor que se irradia a las ingles. Otras, por ejemplo, empiezan a sentir en las glándulas mamarias malestar, dolor. Algunas es los pezones los que les duelen. O sea, hay varias sensaciones diferentes para cada mujer. Algunas no les da nada o algunas les da de todo. Entonces, empiezan con dolores muy fuertes. Eh, Recuerden que les había comentado en otra clase que cuando hay periodos de dolor, de malestar, inclusive también es porque el sangrado a veces es como muy, muy intenso y muy fuerte. Y bueno, lo habíamos explicado ya que el motivo del sangrado es para expulsar el óvulo y que lo que impurifica no es la sangre como tal, sino el óvulo. El óvulo es lo que causa la impurificación. Es como, les había explicado ya que es como ese óvulo debió haber sido fecundado, debió haber sido una persona. Entonces, es como un cuerpo muerto, como cuando vamos al cementerio y hay una persona que va a ser enterrada, entonces esa persona que murió le hacen toda una purificación. Hay un lugar especial que se llama eh, la, la habitación de la Taharat del cuerpo.
o sea, la habitación de la purificación del cuerpo. Entonces ahí lo purifican todo, ¿verdad? Baños, un montón de cosas que les hacen que no viene al caso en este momento, pero esa es la razón por la que nosotros tenemos que ir al mikve, porque cuando ya expulsamos el óvulo es como si, y estuvo ahí, nosotros fuimos el recipiente, donde guardamos eso por un tiempo y después salió el óvulo muerto, entonces, que no fue fecundado, entonces eso es lo que nos provoca la impureza espiritual. Pero el sangrado como tal no es que sea impuro, no es que sea impuro, es el sangrado de lo que provoca ese óvulo que tenía que salir en esa forma. Entonces, algunas mujeres es muy, muy fuerte como les viene el periodo menstrual y entonces les dan entuertos. Eso que les hablé de los entuertos, que son, bueno, las que no han tenido hijos, han visto como el hígado de res, que es como una cosa roja, como gelatinosa, como pesada. Entonces, eso, esos como pedazos de sangre gruesos, grandes, que parecen como un hígado, se quedan dentro del útero de la mujer y es solamente sangre del mismo mecol, o sea, es la capa que se formó ya fuera para expulsar el óvulo o para hacer la placenta. Entonces, eso al salir expulsado, pues va a salir como el sangrado que todas conocemos, pero algunas veces hay pedazos de ese óvulo. Entonces, al salir esos pedazos de óvulo, son esos entuertos y causan como pequeñas contracciones. Y a veces el dolor es insoportable porque es como si fuera un pequeño dolor de parto, un dolor de parto completo. Entonces, eso es los intuitos. Entonces, por ejemplo, si la mujer es escrupulosa en considerar las sensaciones corporales en el día de la observación de vestigios de sangre, o inclusive durante el día anterior, podrá establecer el periodo corporal. Lo acabamos de decir. Este periodo es establecido tras una regularidad de 3 veces consecutivas. O sea que durante 3 veces que sucedió eso, ya se dio cuenta que pasa en un tiempo fijo. Es decir, una mujer que experimenta sensaciones corporales particulares antes de observar signos de impureza, por ejemplo, aquí dice como bostezos, estornudos, temblores, dolor de espalda, dolor de piernas, eso es muy común, dolor de piernas también, presión en su estómago, sensación de pesadez en sus miembros, etcétera, las cuales no experimenta durante los demás días del mes y que se repiten 3 veces consecutivas durante el día que aguarda observar signos de impureza o inclusive el día anterior. Entonces, estas sensaciones determinan la regularidad de su periodo corporal, siendo considerado que tal sensación física sea exclusiva de su periodo menstrual y no bostezos o estornudos regulares. O sea, ya con eso ahí establecimos que esa es como signos que usualmente nos van a, a venir en el momento en que el periodo menstrual se está acercando. Ahora, por el hecho de estar bostezando, en otro momento tal vez tenía hambre. O, por ejemplo, si está estornudando, puede ser que se resfrió por alguna razón. Entonces, esos son también parte de las sensaciones que algunas mujeres sienten antes de que les baje su periodo menstrual. Dice, a partir del día en que se establece este periodo, la mujer va a quedar prohibida para su esposo, ¿verdad? Eh, y en ese caso, pues, es mejor que eh, separen, separen las camas o creo que les había hablado una vez que existen unas como camas que tienen como su respaldar y su pie al fondo, pie de cama. Entonces, vienen como, como una separación que aunque es toda una cama matrimonial, toda, con un, con un colchón matrimonial,
matrimonial, queen o king size o lo que sea, pero tienen en el de espaldar atrás, a la cabeza y a los pies, tienen una pequeña separación, ¿sí? Tanto a los pies como arriba. Entonces eso lo que hace es que esas camas vienen, ya están hechas así, vienen con una especie de tablita. En el periodo menstrual lo que hacen es que esa tabla corre como por ese lugar, queda encajada en el pie de la cama, atrás, y atrás en el respaldar. Ahí se queda encajada, tiene un lugar para encajar justo ahí y ahí queda metida. Entonces, ahí se separa para que cada uno duerma de un lado. O sea, y tiene como cierta altura, más o menos como unos 60 centímetros. O sea, no es que queda bajita, que uno se la pueda brincar, no. Queda como unos 60 centímetros. Entonces, pegan con la pared para esas camas que no son individuales, porque muchos tienen camas individuales también de diferente tamaño, un poquito más grande o qué sé yo, pero camas individuales, y entonces lo que hacen es separarlas en el periodo menstrual. Pero esas otras camas que vienen tienen esa separación, que es una tabla muy bonita, mismo color de la madera o lo que sea, y se pone y ya entonces ahí tiene que haber la separación, que el esposo sepa que allá hay que estar separado, porque tal vez el esposo no lo sabe y llegó, no sé, andaba en un viaje de trabajo y llegó buscando a su esposa en la casa, y él sabe que si hay la barandita, no se puede nada. ¿Por qué? Porque su esposa está con su periodo. eh, y tal vez él no se acordaba o qué sé yo. O también ella misma. eh, Viene el esposo de un viaje de trabajo, ha estado una semana fuera de la casa y resulta que llegó y a ella misma se le olvidó que estaba con su periodo menstrual. Entonces, no es justo que, digamos, o el esposo, porque es una desconsideración hacia él, que el esposo crea que van a poder tener relaciones sexuales y la verdad se emociona y todo con ella, para después decirle, no es que se me había olvidado, o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces el otro viene con los ojos desorbitados y encima tiene que esperar después que pase el periodo de los 7 días blancos, ¿verdad? Es una desconsideración para el esposo también. Recuerden que hemos hablado que una pareja es una pareja en todo el sentido de la palabra, no solamente se comparte el trabajo, los hijos, eh, las alegrías, las tristezas, los comentarios. eh, es una pareja o la ayuda inclusive dentro del hogar o lo que sea. Algunos esposos no están muy acostumbrados a ayudar en las cosas del hogar, pero por ejemplo, hay algunos que sí saben cocinar, hay algunos que sí saben lavar platos, o hay algunos que sí saben, por ejemplo, nunca se me olvida cuando una vez entrevistaron al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que él decía que él es un experto lavador de baños, que cuando se casó con su esposa, lo que le tocaba a él semanalmente era lavar los baños. Y entonces dice que él lo agarraba entre azulejo y azulejo con un cepillito de dientes y le quitaba todo ese que él dice que él es experto lavador de baños. La taza, el lavatorio, los azulejos, todo él lo lavaba. Entonces a mí me llama mucho la atención porque es una entrevista que escuché, que no es fácil escuchar que un hombre diga eso, y menos el presidente de la República, ¿verdad? En ese momento. Pero en algo colaboran siempre los esposos, ¿verdad? Entonces, también una en esa medida tiene que ser considerada con el esposo. No puede, hay mujeres que creo que se los había dicho ya, hay mujeres que le dicen, ya ha pasado su periodo y ya pasó su periodo de días blancos y ya era el momento de ir a la migbe
Y el esposo le pregunta, ¿cuándo tienes que ir a la micro? Me toca mañana o pasado mañana. Y le tocaba ese día. Eso es una desconsideración muy grande hacia el esposo. Y hay mujeres que son celosísimas, pero tampoco quieren tratar bien a sus esposos en el campo sexual. Hay que ser consideradas, hay que ser respetuosas. Y no es que estoy cansada, y no es que tengo sueño, y no es que, no, hay que saber que cada uno tiene sus necesidades y que el matrimonio es para estar unidos y para estar bien con la pareja. Así que eso, digamos, cuando uno empieza a conocer su cuerpo, entonces empieza a darse cuenta cuando uno ya se lo conoce bien, su esposo también va a saber cuáles son los días en que ella puede, en que no va a poder, entonces ya él tiene que irse como tranquilizando, ¿no? Porque, como les dije el otro día, hay esposos en este mismo libro está, dice, este, en cada una En cada una es, o nada son los periodos de tiempo en los que se especifica para las relaciones sexuales y en cada onada hay una onada en la mañana y una onada en la tarde, o sea, al final de la tarde, en la noche. Entonces quiere decir que podría ser que los hombres quieran tener relaciones sexuales con sus esposas 2 veces en el día y está permitido por la halajá. Y la mujer tiene que estar consciente del esposo que tiene. Y después, porque también hay esposos que son como muy, de verdad, como muy sexuales y y la esposa no quiere mucho y entonces andan en la calle, andan viendo todo, andan en cualquier momento pueden, y eso no debe ser, o sea, ella tiene que cuidar el matrimonio, el esposo, el hogar, la familia, lo que tiene, hay que cuidarlo y tiene que ser considerada y no puede ser que el esposo ande como desesperado y como castigado. Y después también les había hablado de la masturbación, creo. En los hombres es malísima la masturbación por todo lo que se crea a través de expulsar semen, porque es como que no, en la misma, las mujeres que la masturbación, Jessica, ah, en las mujeres no expulsamos nada. En la mujer es diferente, no expulsamos nada. El problema es en los hombres. Los hombres tienen muchos problemas de que eyaculación nocturna, solos, ¿verdad? Que por un sueño, lo que fuera, o también por masturbación. Entonces, un esposo que se masturba, la mujer que no atiende a su esposo y él se ve obligado a masturbarse, es copartícipe de eso que es algo muy dañino para él, que es que en el momento en que salen los óvulos, los óvulos, el semen, eh, en el Tratado de Berajot, el Tratado de Berajot lo tenemos en el Ben Midrash, después lo voy a buscar para cuando estemos juntas para enseñárselo. En el Tratado de Berajot está que el hombre al expulsar semen fuera de de la vagina, porque también en una, ¿cómo se llama? En un condón, en un preservativo, tampoco, o sea, aunque él se ponga un preservativo para no embarazar a su esposa, también es como si hubiera eyaculado fuera, es como si fuera una masturbación. Entonces, el lugar para depositar la eyaculación es la vagina. Ya cuando la mujer va al baño y orina, entonces no importa, ya ahí no hay ningún problema, ya cumplió con su función. Pero al al hombre hacer, por ejemplo, un acto de masturbación, cada una de esos millones y millones y millones de espermatozoides podían haber sido el que fecundara el óvulo de la esposa. Entonces, al fallar ahí,
eh, y al fallar en el sentido de que hubo una expulsión fuera, todos esos millones son lo que toman los seres espirituales que están a nuestro alrededor para seguir creando más criaturas espirituales malignas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a, ya eso yo lo había mandado, ese video lo había mandado, creo que antes había un grupo que era solo de hombres, solo los hombres de la comunidad. Entonces a ellos se les mandaba específicamente ciertos estudios. Hay un, hay un video muy fuerte con respecto yo creo que es de Yaron Reuben, ese es el conferencista que lo da, eh, con respecto a lo que se crea y el daño que se hace, porque cuando el alma sale del cuerpo de la persona, sale del cuerpo del hombre, entonces es atacado por un montón de cosas. Digamos, cuando una persona fallece atardeciendo o en la noche, y aquí no hay costumbre de hacer funerales en la noche, en Israel sí, en Estados Unidos también, pero aquí no. Entonces, digamos, una persona falleció a las 7 de la noche, un hombre falleció a las 7 de la noche. Entonces, durante toda la noche, alguien tiene que quedarse, en primer lugar, este, lo primero que se hace es ponerse el cuerpo en el piso, ¿verdad? Para ayudarle a enfriarse lo más rápidamente, para que no tenga tanto sufrimiento. Pero si está en una cama, lo primero que uno tiene que hacer es meterle dentro si dejó el brazo caído, así como fuera la mano fuera de la cama, o un pie fuera de la cama, así completamente salido de la cama, uno acomodarle los pies de modo tal que los pies y los brazos estén dentro de la cama, metidos en la cama. Porque al dejarlos guindando, los seres espirituales que atacan a los cuerpos empiezan a atacarlo de una forma terrible. Es un sufrimiento muy grande para la persona que acaba de fallecer. Pero ponerlo en el suelo es una cosa totalmente diferente, porque ya ahí es más bien que le está favoreciendo para que el enfriamiento sea más rápido y más fácilmente pueda tener transición. Pero ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, está en la cama o en el suelo? Un hombre que se masturbó muchas veces en su vida. Entonces, ese hombre es atacado por esos millones y millones y millones de espermatozoides que tomaron los seres espirituales existentes y los atacan para decirle como para hacerlo sentir, usted pudo haber sido mi papá y no lo fue por andarse masturbando. Entonces, eso lo voy a buscar en Tratado de la Heart porque ya lo he leído en el pasado. Esos ataques son muy, muy terribles en ese momento de transición del Olama C al Olama Ba. Entonces, y es un sufrimiento y es muy, muy fuerte. Entonces, eh, es mejor que una esposa trate de tener a su esposo, eh, que esté tranquilo con ella y que tengan una unión marital fuerte, intensa, buena, antes de que estarlo dejando mucho tiempo sin nada y que en la menos él o vaya a tener una eyaculación nocturna en un sueño o vaya a estarse masturbando, o tal vez lo peor, que sea infiel. Entonces, porque la infidelidad todavía es algo peor porque eso tiende ya totalmente a romper el matrimonio. Nadie quiere que el matrimonio se rompa. Hasta, hasta en el altar del cielo Hashem llora cuando hay un divorcio. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de las relaciones sexuales y de mantener, digamos, conocer el cuerpo de uno para saber cuándo, y cuando uno lo conoce bien, su esposo también lo va a conocer y va a respetar, ¿verdad? Entonces, para hacer de modo tal
que estas cosas no sucedan, que no lo afecten a ellos y que en determinada forma también no le afecten a uno, ¿verdad? Porque al no ser considerada, al no ser, viene siendo como copartícipe de lo que él hace, entonces porque lo hace por desesperación, por necesidad. Los hombres y las mujeres pensamos diferente y tenemos necesidades diferentes. Y los hombres son muy, muy, muy tendientes a la sexualidad. Otra cosa que hay que hacer es ayudarlos. Ustedes han visto que yo siempre mando los videos de Baimaem. Baimaem son esos videos que mando todos los días en la mañana del cuidado de los ojos. Esos videos, los esposos de las que están casadas aquí tendrían que estarlos viendo siempre, porque son videos que los ayudan a elevarse a ellos espiritualmente. Y cuando la mujer por lo general es más elevada espiritualmente desde la creación. ¿Por qué? Porque ella fue creada de Adama Rishon, de un ser ya creado y que tenía alma. Mientras que el hombre fue moldeado del barro y le fue insuflada un alma después de haber sido formado. En cambio, la mujer fue sacada de él y ya, por eso es que espiritualmente somos más fuertes, por eso también es que emocionalmente somos más fuertes. Dice que la mujer al salir de la costilla del hombre fue como creada del hueso y la carne del hombre. Entonces usted va a quebrar un hueso es duro. Eh, eh, digamos, para referirnos a la parte que es como emocional. Inclusive resistimos más el dolor que los hombres. Los hombres no aguantan. Son hombres más fuertes en muchas cosas, pero el dolor físico, cuando tenemos dolor físico, las mujeres aguantamos más el dolor, más y mejor, por eso damos a luz nosotras. Pero también, digamos, si ustedes ponen en algo que es espiritual como los sentimientos, el dolor sentimental, aunque también lloremos y todo y nos pase todo, nosotros salimos del hueso. Los hombres con un sufrimiento del alma, un sufrimiento sentimental, ellos, ¿qué pasa? Usted pone agua en la tierra de lo que fue formado, es barro, y se deshace todo. O sea, usted hace una figura de barro y les echa agua y se deshace todo. Así son los sentimientos de los hombres. Los hombres son sentimentalmente frágiles y para el dolor no aguantan tanto. Físicamente tienen más fuerza que nosotros, pero emocionalmente, espiritualmente y en el dolor somos más fuertes las mujeres. Entonces, una mujer ayuda a crecer a su esposo en todos estos aspectos. Y cuando hay una buena relación de pareja, entonces ella tendría que estar consciente de las necesidades de él y él de ella, y él también tendría que saber más o menos su periodo y respetarlo, porque él tiene que saber respetar a su esposa en su periodo menstrual. Entonces, estableciendo digamos, como signos antes de que le venga la menstruación, entonces una forma de respetar el periodo para ella y también de respetarlo a él, de que no vaya a cruzar la línea donde va a tener relaciones sexuales con ella cuando ya ha empezado a sangrar. ¿Cuál es el castigo que dice la Torá? Que es para cuando se tiene relaciones sexuales con sangre. Caret. Caret es escisión, separación total del alma de la persona del, del mundo espiritual. O sea, como que si no van a tener Olamaba. Me refiero a todo esto y no es asustarlos, o sea, no hay nada que no tenga reparación, no hay nada de lo que uno no pueda hacer teshuvá, siempre se puede hacer teshuvá, pero hay que cuidarse mucho, porque está bien que una vez se falló, y, pero ya dos, tres, cinco veces y decir, no, no, ya eso ya no es hacer teshuvá, ya eso es acomodarse las cosas
a las necesidades de uno, y eso no es hacer Teshuvah. Entonces, Teshuvah se hace cuando uno realmente tiene un arrepentimiento sincero y hace el propósito de no volver a hacer una cosa así. Y tenemos que cuidarnos de que relaciones sexuales en periodo menstrual es caret. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a parar aquí, ya estamos una hora. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces la próxima semana nos vemos, si Dios quiere. En la próxima semana vemos el libro de Tefilá. Y bueno, recuerden que este próximo domingo tenemos el examen, ¿verdad? Para que los que tienen que hacer examen. Y hay 2 personas que me debían examen, entonces el mismo domingo hacemos los dos. Entonces, sencillos y rápidos. Se quedan conmigo ahí. Hasta tienen suerte y les soplo. A lo mejor, mentira. Es una broma. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas Cuídense. gracias, Rabanit. Sí, a mí me Gracias, toca. Rani. Muy bonita la clase, y muy bonito ese último detalle que dijo de que la teshuvá es para no estarla repitiendo cada rato, ¿verdad? Sino es Sí, hacerlo, sino sí, eso es eso, descarado. sí, ya son descarados. Muchas gracias. A todas por estar y nos vemos el domingo. Shabbat Shalom. Shabbat Chao, shalom, chao, buenas shalom. noches. Gracias, Gracias. Rani. Shabbat shalom. Adiós.